Ser minero. Y ahora ponemos rumbo a Sabero con el director de su Museo de la Minería y la Siderurgia, Roberto Fernández. Hola, Roberto, ¿qué tal? Hola, buenos días, muy bien. Bueno, vamos a retomar una cuestión que dejamos en parte abierta, ¿no?, hace algunas semanas. Sí, hace un par de programas hablamos de los sonidos de la mina, los que acompañan a la minera en su trabajo. Lo hicimos porque en el museo tenemos una exposición temporal que se llama Suena la mina, dedicada a este tema. Nos dio tiempo en su momento a hablar de los sonidos del exterior, los que los mineros escuchan antes de entrar al trabajo dentro de la mina, y hoy vamos a dedicar este programa, lo que nos dé tiempo, ¿verdad?, a hablar de los sonidos del interior, y lo hacemos, como siempre, con Fernando Cuevas, que es el comisario de la exposición, buen amigo, buen experto en minería, y que creo que nos escucha ya desde Barro de Santullán, desde el Centro de Interpretación de la Minería. Fernando, muy buenas, encantado como siempre, ¿qué tal? Pues aquí, como siempre, ya sabéis, aguantando este principio de año con agua como lo está aguantando todo el país. Ya imaginamos. Bueno, pues tú nos dirás cómo late, ¿no?, en su interior una mina y cómo habéis querido proyectar eso sobre esta exposición. Sí, pues hay un momento en el que estamos en la frontera entre el exterior y el interior. El otro día hablamos de los sonidos del exterior y es cuando entras. Sobre todo, lo más llamativo es cuando montas en una jaula y bajas por un pozo maestro en el que los sonidos son muy significativos. Es un sonido cuando clave baja ese, la planchada, ¿no? Cuando baja por las cadenas que has cerrado, cuando va sonando en las guiaderas que van el clac clac, cuando van pasando en las uniones, o cuando ves la luz que pasas por los niveles. Es muy espectacular. Además es un lugar también de mucha reflexión. Ahí los mineros solían estar pensando qué habían dejado en el trabajo y qué les esperaba cuando llegasen. Son unos sonidos que en la exposición hemos dejado un momento muy especial para explicarles también. Y Fernando, una vez que ya has bajado en la jaula con todo ese cúmulo de sonidos que nos vas describiendo, llegamos a la verdad, ¿no? Llegamos al puesto de trabajo, a las galerías, ¿no? O sea, el interior de la montaña en general. Allí la percepción de la realidad es muy diferente. Si no has estado allí no te das cuenta. Los sentidos, el cerebro se deben de adaptar. Son unas condiciones que no se parecen en nada a las que tenemos en el exterior. Hay muy poca luz, los espacios son reducidos. A veces hay lugares que el techo y el suelo se confunden y ahí parece que el sonido se amplifica. Pero además en el interior de las explotaciones mineras los sonidos se combinan, no hay un sonido solo, hay varios a la vez que forman ambientes sonoros. Y esos ambientes dependen de varios factores. Uno es el trabajo que estás realizando en ese momento, otro es las herramientas y la maquinaria que estás utilizando, que tienen sus sonidos característicos. No es lo mismo los sonidos que vas a ver en una mina metálica, que puedes utilizar incluso el explosivo en el mineral, que en una mina de carbón. Ni son los mismos en el sitio que estás sacando el mineral que cuando estás avanzando en una galería. Y esos ambientes, que también hemos explicado en la exposición, también se han ido modificando a lo largo de la historia. Y con ello se modifican los sonidos, porque llega la mecanización, el sonido es cada vez más fuerte, con más intensidad. En el fondo, cada mina, cada trabajo y cada época tienen unos sonidos específicos. Uh-huh. Lo que sí que está claro, Fernando, es que, sobre todo ya, como dices tú, en los últimos años, ¿no?, con la mecanización, los sonidos en el interior de las galerías eran, bastante potentes. Quien ha estado allí lo vive, ¿no?, y además bastante molestos, ¿no? Y esto supongo que afectaría bastante a la salud, en este caso auditiva, ¿no?, de los mineros. Sí, hay una enfermedad, la hipoacusia. Es una enfermedad que además está catalogada como profesional, que se produce porque los mineros están expuestos a niveles sonoros muy altos. Cuando están a más de 80 decibelios de forma continuada, pues se lesionan las células pilosas, unas terminales nerviosas que tenemos en el oído y que transmiten el sonido. Y eso produce una sordera que puede afectar a los dos oídos, que es crónica, progresiva, y sobre todo a los sonidos agudos oyen peor los mineros cuando están afectados. Y solo tiene un tratamiento, que es o te proteges de ella o te alejas, porque eso no tiene cura. Son aliados y son enemigos los sonidos. Uh-huh.
Y claro, enlazando un poco con eso, ¿no? Dices, o te proteges de estos sonidos para evitar la enfermedad, o no, para estar atento a lo que pasa, porque hablamos de los sonidos o los ruidos de las maquinarias, las herramientas, pero la propia mina, el propio terreno también habla, ¿no? No, es una de las cosas que más nos ha llamado la atención en la exposición. Hay que estar atento a los sonidos, los mineros están, porque es esencial para su seguridad. Y es el método más seguro que tienen para comunicarse en el interior de la mina. Pero para comunicarse entre ellos, porque hay mucho ruido, entonces tienen que tener códigos sencillos y claros para que no se produzcan malentendidos, para comunicarse con las propias herramientas y maquinaria. Ellos buscan sus pautas de los sonidos de las máquinas para ver que están funcionando bien. Y sobre todo para comunicarse con la propia montaña. Oír lo que el terreno les dice les puede prevenir de muchísimos peligros, sobre todo cuando va a ceder el terreno. Ellos nos los contaban muy bien cuando hay derrabes, los esmigueos estos que van cayendo del terreno, o los crujidos y las restallas de la madera que te están avisando que ya no aguanta la fortificación y que se viene. Y también, sobre todo en minas como las de Sabero y las de Barruelo, como avisaban de la presencia del grisú. A veces es muy sutil el sonido cuando va sangrando la capa, que decían ellos que va saliendo poco a poco, pero a veces cuando el grisú sale por huecos, orificios muy estrechos, parece que bufa, y ya cuando empieza a taquetear, ya hay que estar atento, y cuando hay pequeñas explosiones, mejor que estés muy atento. Eso te lo contaban ellos, Y además, ese lenguaje que tienen entre ellos, entre la maquinaria y eso, solo la experiencia, solo a partir de la experiencia el minero sabe hablar, sabe ese lenguaje propio de la mina. Y luego, Fernando, ya para ir casi rematando, ese otro sonido, ¿no? Que es en los pocos momentos que hay tranquilidad y que casi hay silencio en la mina, ¿no? La mina tiene un sonido especial cuando está parada, ¿no? Cuando está callada, entre comillas. Hoy a veces lo dicen ellos, y hay vídeos en internet que lo ves, esos sitios tan estrechos, con esa oscuridad, vas pasando y cuando no hay trabajando lo único que oyes es casi hasta el silbido del viento y el agua se oye, pero las pisadas entre el barro es relajante y al final también indica la soledad en la que estás cuando estás en esos lugares. Todo es distinto en la mina y es lo que hemos querido también explicar en esta exposición. Y bueno, antes, cuando está en silencio, también lo que se oye es algo de lo que tú entiendes mucho, ¿no? Que son los sonidos de los animales, ¿no? Como esas ratas que están por las galerías. Sí, en ese cambio del transporte, todo va cambiando con la historia en el transporte, pues al principio eran los animales. Es curioso porque tanto los animales y los burros raras veces se metían, no suelen hacer mucho ruido. Cuando empezaron las locomotoras, las de gasoil que hacen mucho más ruido, y las de eléctricas y las de acumuladores que son más sutiles. Pero luego llegaron los Panzer y lo mismo pasó con las rampas. Al principio cuando se picaba a mano o utilizaba solo el hacho, y luego ya cuando vino el martillo de picar, y ya no te digo nada con las rozadoras y toda esta maquinaria moderna que es una verdadera locura. Además, en esos sitios tan especiales en los que sí que el cerebro con el polvo y todo es lo que llaman un sentido que tenemos interno que nos hace estar en relación nuestro cuerpo, las partes de nuestro cuerpo y con el espacio cuando estamos inclinados, apoyados en las tijeras. Por eso mucha gente se marea cuando entra a estas reproducciones de las minas. Todo es muy especial en la mina. Y el sonido, los peores son los avances de galería, donde están los barrenistas, no solamente cuando abren los tiros con el martillo barrenar, cuando están entibando, que tira el terreno, y cuando las explosiones, cuando acaban al final la pega con la explosión, que también depende el sonido, depende del tipo de explosivo, y no es lo mismo una explosión en la que está rompiendo mineral que es seca que una de avance, que van los tiros saliendo de forma controlada, y a la que también tienen que estar muy atentos. Claro. Por eso a veces en eso de protegerse y oír los sonidos, pues tienen que decidir, o los oímos o nos protegemos, pero a veces todo no se puede. Así nos habla la mina. Menos mal que tenemos a Fernando Cuevas para saber interpretarlo. Oye, gracias, da gusto escucharte. Te mando un fuerte abrazo, Fernando Cuevas. Hasta la próxima vez que nos veamos para otro de estos temas. Se nos echan encima los pitidos de la 1 de la tarde. Gracias también, Roberto, un fuerte abrazo. Hasta el próximo lunes. Hasta la próxima.